La última clase del ciclo también, aparato reproductor femenino y mama. Bien, lo que vamos a conversar hoy día es sobre todas las estructuras, órganos que corresponden al aparato reproductor femenino. Comenzaremos con vagina, pasaremos por el útero. El útero tiene dos componentes, el cuello uterino, que se denomina cervix, y el cuerpo uterino, que está en el fondo. Desde el cuerpo uterino, desde el fondo del cuerpo uterino, van a iniciarse hacia ambos lados las trompas uterinas. Y los ovarios se colocan suspendidos por el ligamento ancho, muy cerca, pero no adherida, muy cerca a las trompas uterinas, por una finalidad fisiológica que más adelante veremos. Comenzaremos con vagina. La vagina es un órgano fibroso, muscular, que tiene una mucosa. La mucosa está constituida por el epitelio y su lámina propia, luego tiene una capa muscular y una capa adventicia al final. La mucosa está constituida por dos elementos, el epitelio y la lámina propia. El epitelio es un epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado, en este tubo que es la vagina de unos 8 a 9 centímetros. Debajo del epitelio y siempre en la mucosa, porque la mucosa está formada por el epitelio y la lámina propia, vamos a encontrar este tejido conectivo laxo conteniendo vasos sanguíneos, conteniendo algunas fibras elásticas y venas abundantes. Las venas que se encuentran en la lámina propia, conjuntamente con las fibras elásticas que también están en la lámina propia de la mucosa, van a ser bastante flexibles y va a tener cierta capacidad de estiramiento de la vagina a través de estos vasos sanguíneos venosos y las fibras elásticas. Por debajo de la mucosa, es decir, por debajo del epitelio y la lámina propia, fibras musculares lisas. Y la última capa, la capa adventicia. Todas las capas adventicias tienen tejido conectivo denso, fibroso, con fibras polares, que también habrán vasos sanguíneos y adipocitos. La mucosa constituye por el epitelio y la lámina propia. Y hemos hablado que la lámina propia tiene fibras elásticas y abundantes vasos sanguíneos que le van a dar cierta elasticidad, cierta erectibilidad a esta zona. Más cerca todavía aparece el epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado. Como está dentro del organismo, entonces no necesita queratina. La queratina solo se encuentra en la piel, pero sigue siendo epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado. Y debajo la lámina propia, del cual ya hemos hablado. De la vagina vamos a el útero. El útero tiene dos componentes. El cuello uterino, que técnicamente se denomina cervix, y el cuerpo uterino. El cervix, o cuello uterino, tiene un orificio central. Este orificio se llama canal endocervical, a través del cual en la parte interna hay un epitelio y una mucosa. Al terminar el cuello uterino o cervix, se abre hacia el fondo del órgano más ancho, en forma de pera, que es el cuerpo uterino, del cual hablaremos
Dentro del orificio vamos a ver dos caras, una parte externa, que es el ectocervix, y el epitelio va a continuarse hacia adentro, la parte interna del cuello uterino del cervix, se llamará endocervix. Entonces, el cervix tiene dos componentes, un ectocervix o exocervix, son sinónimos, la parte externa, que tiene un epitelio igual que la vagina, estratificado, escamoso, no queratinizado. Pero cuando el cervix se introduce por el canal endocervical, ya cambia el epitelio, ya no es un epitelio estratificado, escamoso, sino es un epitelio cilíndrico simple, y esta zona interna ya no es exo, sino endocervix. De eso lo vamos a ver más adelante. Esta es una de las dos mitades, regresamos acá. Esta es una mitad, esta es la otra mitad. Lo que vamos a ver en adelante es una sola mitad para ver. No es que sean dos mitades, sino que como que se ha abierto acá con tijera para ver la parte interna. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo la parte de afuera, la parte de adentro, acá. Ectocervix, por fuera, el epitelio estratificado escamoso, hasta acá. Endocervix, que va profundizándose por el canal endocervical, endocervix. Cambio de epitelio a epitelio cilíndrico simple. Este cambio de epitelio, todo cambio de un epitelio por otro tipo de epitelio se denomina metaplasia escamosa. ¿De acuerdo? La metaplasia escamosa es el cambio de un tipo de epitelio por otro tipo de epitelio. Y hay una metaplasia escamosa entonces en el cuello uterino, porque del epitelio estratificado escamoso del ectocervix cambia a un epitelio cilíndrico simple, el endocervix. Esta zona donde termina el epitelio estratificado escamoso del ectocervix y se inicia el epitelio cilíndrico simple del endocervix se denomina zona de transición. Zona de transición, donde está la metaplasia escamosa, el cambio de epitelio. Zona T o zona de transición. En esta zona de cambio, generalmente por debajo, van a haber unos quistes. Estos quistes contienen en su interior moco. Debajo del epitelio hay glándulas ectocervicales y glándulas endocervicales. Esas glándulas producen moco. ¿Para qué producen moco? Para lubricar la superficie externa, para aumentarla y evitar que se desgarre el epitelio. Se aumenta, se protege esa zona del epitelio por esas glándulas mucosas. Pero esas glándulas mucosas a veces, cuando hay inflamación o cuando hay una zona de cambio de epitelio, se forman unos quistes. ¿Qué es un quiste? Quiste es una cavidad conteniendo en su interior o líquido o moco. En este caso el moco. Este moco es el moco producido por las células ectocervicales y las glándulas ectocervicales y glándulas endocervicales. Entonces, quiste de Nabot no es patología, no debería haber, pero existe porque muchas veces esa producción de moco es atrapada por unos quistes que se crean. Quistes de Nabot o quistes nabotianos, cualquiera de los dos términos. Entonces es lo mismo que dice acá, la mucosa. Hemos hablado que la mucosa tiene un epitelio y una lámina propia. Del cervix o cuello uterino presenta una zona T, zona de transición entre un epitelio escamoso estratificado del ectocervix a otro epitelio cilíndrico simple, secretor, que secreta moco, del endocervix. Esto se denomina metaplasia escamosa, que ocurre en la zona T, zona de transformación. Y en esas zonas, generalmente, no siempre, porque no deben haber necesariamente, pero es común que se pueda apreciar quistes de Nabot con atrapamiento de moco
en el interior del quiste. Entonces acá ya sabemos diferenciar ectocervix por fuera, y conforme va entrando cambia el epitelio de estratificado escamoso, no queratinizado del ectocervix a cilíndrico simple del endocervix. Quistes de Nabot más o menos en esta zona de transición. Exocervix, solo epitelio estratificado escamoso, por debajo quistes de Nabot atajando un poco. Nuevamente, exocervix, fácilmente determinado porque esto es un epitelio estratificado escamoso. Por debajo algunas glandulitas exocervicales que elaboran moco para la superficie externa, lubricarla para humectarla, evitar fricciones. Seguimos con el exocervix. Tiene una mucosa, ya sabemos que toda mucosa tiene dos componentes, un epitelio y una lámina propia. El epitelio, en este caso es estratificado escamoso no queratinizado del exocervix, y la lámina propia es tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos, algunas células. Zona T, zona de transición entre el exocervix, aquí vemos el epitelio estratificado escamoso no queratinizado, este punto es el punto de cambio hasta la metaplasia escamosa, zona T, zona de transición. Una transición, un cambio de epitelio estratificado escamoso del exocervix a epitelio cilíndrico simple del endocervix. Nuevamente, acá será exocervix, acá será endocervix. 1. Primero vamos a ver exocervix y acá endocervix por las características de los siguientes. 1. Epitelio plano, estratificado, no caracterizado. 2. Epitelio cilíndrico simple. Y 3. El estroma. Todo estroma es tejido conectivo con vasos sanguíneos, nervios, células. El endocervix, el epitelio cilíndrico simple, acá hay solo el endocervix, acá no vemos zona T, no vemos ectocervix, es solo endocervix con sus glándulas mucosas, elaboran mucina, moco. Endocervix nuevamente con sus glándulas mucosas. Y para terminar, esta es la última, endocervix con abundantes glándulas mucosas, y este moco va a ir en la superficie externa, como acá vemos moco, lubricando, protegiendo, humectando. Ahora pasamos al cuerpo. Cuerpo del útero. Es el mismo útero, pero en su segunda parte, la parte más interna. Cuerpo del útero. El cuerpo del útero es más grueso, tiene una gruesa capa muscular, tiene una cavidad en el centro también, así como acá hay un canal endocervical en el cervix, delgado. Aquí se ensancha la cavidad, dice la cavidad uterina. En esa cavidad uterina está tapizada por el endometrio. El endometrio es una zona del útero muy importante en la parte fisiológica para el fenómeno de la ovulación y de la menstruación, como veremos luego. El cuerpo del útero tiene 3 componentes. La parte más interna es el endometrio. El endometrio tiene un epitelio superficial, el epitelio por fuera, no el epitelio de las glándulas, porque el endometrio tiene abundantes glándulas. El epitelio es cilíndrico simple del endometrio, el epitelio superficial. Pero tiene además, de acuerdo a la fase en que está el ciclo ovárico, el ciclo menstrual, puede tener un epitelio serio estratificado o volver al cilíndrico simple, que lo explicaremos después. Entonces, la parte interna, como es una cavidad, la parte sólida que tapiza la cavidad se le llama pared, porque en el centro hay una cavidad y esa cavidad está encerrada por la pared. La pared del cuerpo del útero es músculo, se llama miometrio.
miometrio. La parte interna, endometrio. Qué fácil. Endometrio, la parte interna. El prefijo metrio, a veces el sufijo, significa útero. Por ejemplo, usted está interno y le dice la enfermera, señorita o señor interno, todavía no le decimos doctor, ha llegado una paciente con metrorragia. ¿Qué significa una metrorragia? Un sangrado por ejemplo, metro. Okay. Endometrio, la parte interna, la parte sólida, la pared es miometrio, fibras musculares lisas. Y por fuera, la parte externa, sobre el miometrio, el perimetrio, que ya lo veremos más en la teoría. Pero el perimetrio es tejido conectivo denso, fibroso, colagenoso, con abundantes vasos sanguíneos, que está por fuera revistiendo como si fuera una capa adventicia, se denomina perimetrio. Muy bien. Entonces acá está la luz de la cavidad uterina, el endometrio alrededor de la luz, por detrás del endometrio, miometrio, la parte muscular, y alrededor por fuera el perimetrio, que es tejido conectivo, con abundantes vasos sanguíneos y adipocitos. Endometrio, miometrio, perimetrio, cavidad uterina, donde se anida el óvulo en el momento previo a la fecundación. Muy bien, entonces tenemos ahora el epitelio superficial, es un epitelio cúbico simple, y el endometrio tiene glándulas. Estas glándulas pueden variar dependiendo del momento del ciclo menstrual. El ejemplo es el siguiente, vamos a hacer un ejemplo, como siempre les digo. Veamos una mujer joven, 25 años de edad, que es regular en sus reglas, que su menstruación dure 4 días. Ese es un ejemplo, pero se puede luego de ahí traspolar a cualquier otra situación diferente. Los primeros 4 días del periodo menstrual es el día 1, 2, 3 y 4. Porque vamos a decir que el periodo de nuestra mujer joven, 28 días, que es el promedio. Puede ser 30, puede ser 25, pero estamos en el ejemplo para comprenderlo mejor. Este periodo de 28 días, los 4 primeros días, día 1. ¿Cuál es el día 1 de cualquier periodo menstrual? El primer día que se menstrua, día 1. Si se menstrua 2 días, 2 días. Acá esta señorita o señora menstrua 4 días. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Qué ocurre en la menstruación? Hay una ruptura del endometrio. El endometrio se rompe, se deshace, los vasos sanguíneos igualmente se rompen, sangrado abundante, no solamente sangre, sino tejido endometrial. ¿Y qué va a quedar? El día 4, cuando deja de menstruar, va a quedar apenas unas pequeñas glandulitas en la parte basal. A partir de lo poco que queda, van a comenzar a generarse nuevas glándulas endometriales. Por decir, ya el día 5, porque hasta el día 4 se menstruó, el día 5 se dejó de menstruar y comienzan a aparecer nuevas glándulas. Estas nuevas glándulas forman lo que se denomina el endometrio proliferativo, que dura desde el día 5 en esta mujer hasta el día 13. Endometrio proliferativo. Comienza a proliferar poco a poco, crecer nuevas glandulitas. Y estas glándulas tienen una característica especial. No son muy abundantes, se parecen unas a otras, son rectas en forma de tubos. Y luego, el día 14 es el día de la ovulación. Toda mujer ovula el día 14. Las reglas pueden ser un día, 2, 3, 4, 5. Pero el día 14 siempre es
la ovulación. En ese periodo ovulatorio entonces cesa este endometrio proliferativo y cambia el epitelio, cambian las glándulas. Ya no será un endometrio proliferativo, sino será luego a partir del día 15 endometrio secretor, que está gobernado por otras hormonas. El epitelio proliferativo tiene que ver mucho los estrógenos, mientras que en el endometrio secretor la progesterona. Entonces, gracias a la progesterona, cambia el endometrio y ya no fue proliferativo, no necesita ser proliferativo porque ya proliferó, ya hubo la ovulación. Entonces, del día 15 hasta el día 28 es la fase secretora. Hay una fase proliferativa de crecimiento, desarrollo del nuevo tejido glandular, y una fase secretora donde hay mayor cantidad de secreción. Esta fase secretora contiene glándulas, mayor cantidad que la proliferativa. Las glándulas son diferentes, son más grandes, no se parecen unas a otras, tienen formas diferentes, tienen prolongaciones, tienen forma de dientes de sierra, de serrucho, en fin, una forma muy variada, como vamos a ver más adelante. Entonces, útero, endometrio, fase proliferativa, comienzan a crecer nuevas glándulas rectas, homogéneas, parecidas unas a otras, no son numerosas. El endometrio presenta un estroma, tejido, estroma grueso, y sobre ese estroma grueso se encuentran las glándulas tubulares recubiertas por epitelio, o el epitelio de las glándulas, esto preguntan en la teoría, el epitelio de las glándulas. La primera fase proliferativa, cuando termina la menstruación, empieza la fase proliferativa, va a ser un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Y las glándulas serán rectas, forman tubos, como pueden ver ustedes. Esta es una biopsia, donde vemos una biopsia de endometrio en fase proliferativa, donde las glándulas son rectas, parecidas unas a otras, homogéneas, tubulares, como tubos. Endometrio proliferativo. Endometrio fase proliferativa es las glándulas endometriales, unas a otras, tubos. Algunas son redondas porque están no en posición longitudinal, sino están transversales, por eso están cortaditas así. De estar así, están así. Algunos vasos sanguíneos. Endometrio en fase proliferativa, como tubos, no son tan numerosas las glándulas como pueden ver, comparando con el otro tipo, la otra fase, la secretora. Hay algunos surcos, unas entradas de epitelio y de revestimiento, cilíndrico simple. Este es un epitelio que van a tener todo, cilíndrico simple, revestimiento. Y por dentro, las glándulas también tienen epitelio. ¿Qué epitelio será? Pseudoestratificado cilíndrico. Epitelio de las glándulas en endometrio proliferativo, en fase proliferativa. Nuevamente, endometrio fase proliferativa, tubulares, se parecen bastantes unas a otras, unas ligeras deformaciones, pero que conservan su gran mayoría la forma redondeada, ovalada, tubular, homogénea. Entonces acá dice endometrio proliferativo. Este endometrio, bueno, acá hay parte de inglés, parte de castellano, he ido traduciendo de a poco, pero es bastante que traducir. Dice, endometrio proliferativo. Este endometrio proliferativo consiste en un grueso estroma conteniendo glándulas tubulares, tubos, recubiertas por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Esta imagen muestra el endometrio en fase proliferativa. Fase proliferativa inicial, es decir, debe ser el día 5. En esta señora, siempre en el ejemplo. Si
los 4 primeros días amentuados, ya no hay casi glándulas, unas pocas glándulas que han quedado en la base, a partir de las cuales van a comenzar a formarse más glándulas, van a proliferar. Entonces dice, después de la menstruación existe una pérdida de endometrio y un sangrado por isquemia, falta de oxigenación de las células y por tanto va a haber necrosis, muerte celular. Y luego va a quedar solo la capa basal del endometrio, con el fondo de las glándulas. Y de estas pequeñas glándulas, pocas que quedan, se reepiteliza en la superficie endometrial. Estas glandulitas comienzan a aparecer escasamente. Luego, el día 14, como dije, es la ovulación. El día 15, ¿qué ocurre? Una nueva fase secretora. Endometrio en fase secretora. Acá las glándulas son más numerosas, siempre comparada con la fase proliferativa. En la fase secretora, más número de glándulas son irregulares, no se parecen unas con otras, forma cerrada como con diente de serrucho y con prolongaciones. Más cantidad de glándulas en el endometrio. Las formas de las glándulas son de diversas calibre, miren como serpentinas. Esta misma imagen la vamos a poner con mayor aumento. Si vemos el endometrio fase secretora, vean las glándulas cómo se disponen, gran número. Vean ustedes cómo es la forma, los tamaños, forma de números, de letras. En adultos formas diferentes, ¿no? Hay menor cantidad de estroma, porque como las glándulas están sobre el estroma, a mayor cantidad de glándulas, disminuye el estroma. Fase secretora nuevamente, miren acá, con una prolongación como una colita. Acá también. Así son las glándulas en fases numerosas, irregulares. Tienen prolongaciones, tienen como dientes de sierra o serrucho. Miren acá, siempre sierra o serrucho. Entonces, fase secretora. Endometrio secretor. El endometrio secretor consiste en un estroma grueso conteniendo numerosas glándulas tubulares irregulares revestidas por epitelio cilíndrico columnar. El epitelio acá ya no es pseudoespecificado, cilíndrico, como el epitelio de cubierta. Esta imagen muestra el endometrio en fase secretora. Entonces, histología, ¿cómo diferenciamos? Las formas aserradas, miren acá, dientes de sierra. Las formas aserradas e irregulares con prolongaciones, miren estas prolongaciones de las glándulas, es un indicativo de la fase secretora en contraste con el relativo contorno más liso, parejo de las glándulas de la fase proliferativa. Entonces, el endometrio, ¿qué hay debajo del endometrio? El miometrio, ¿no es cierto? Miometrio. Ahora, cuando estas glándulas pasan al miometrio algunas, entonces se llama endometriosis. Eso ya es patología. Pasamos ahora a ovario. Tenemos acá un dibujo de ovario muy ilustrativo. Son un ovario a cada lado del útero. La parte más externa es un epitelio germinativo. Ese epitelio germinativo es un epitelio cúbico simple. Por debajo del epitelio germinativo, acá en rojo, túnica albuginea, tejido conectivo fibroso, denso, con fibras colgantes. Y dentro encontramos ya la parte funcionante del ovario. El ovario tiene dos componentes, una corteza por fuera y por dentro la médula ovárica. La médula ovárica solo se dedica a contener vasos sanguíneos arteriales, venosos, nervios. Mientras que en la corteza vamos a encontrar los folículos ováricos.
los folículos ováricos que van a estar en diferentes etapas de maduración. Los folículos ováricos van a iniciarse como folículos primordiales. Cuando aparece el primer folículo, esto es una sucesión constante de formación de folículos ováricos cada mes. Tenemos los primeros folículos primordiales. Son los más pequeños. Todos los folículos van a tener siempre un ovocito en el centro. Folículo primordial es el que inicia con su ovocito y su núcleo. ¿Okay? Ovocito, dentro del folículo. ¿Qué se caracteriza un folículo primordial? Que tiene un epitelio plano simple alrededor. Pasan los días, los folículos primordiales se van a convertir en folículos primarios. Folículos primarios, pero de tipo unilaminar, que tienen ya un epitelio único simple. Ese es un folículo primario unilaminar. Tienen el ovocito igual que el primordial, pero el epitelio ya no es plano simple, es epitelio cúbico simple. Está en crecimiento. Luego, el folículo primario ya no es primordial, sino primario unilaminar. Estas células cúbicas se reproducen, habrán más capas de células cúbicas y se va a formar el folículo primario multilaminar. El folículo primario multilaminar formará el folículo secundario, más o menos como este. Folículo secundario, finalmente, formará el folículo terciario, preovulatorio, folículo maduro o folículo de Graf. 4 nombres, fíjate. Nosotros lo conocemos por folículo de Graf, pero como ya maduró, también se le dice folículo maduro. Y como es posterior al secundario, será terciario. Entonces, el folículo de Graf es lo que el día 14 de la ovulación se rompe. Al romperse el folículo de Graf, va a soltar este ovocito. Este ovocito lo suelta. ¿Y quién lo recoge? La trompa uterina. La trompa uterina recoge el ovocito del folículo de Graf terciario, ya maduro, ha cumplido su misión, porque su misión es romperse el día 14 de la ovulación, y lo recoge la trompa uterina y va avanzando hacia el útero. Si hay fecundación, el espermatozoide va a fecundar a ese ovocito en la trompa uterina, en el tercio externo, en la zona de la ampolla de la trompa uterina. Muy bien. ¿Y qué pasa con este folículo de Graf que ya cumplió su misión? Pues si no hay fecundación, porque la fecundación, pues en una mujer, en una señora, esta fecundación ocurre solamente cuando hay embarazo. Y una mujer, digamos que tenga una vida reproductiva, es decir, con capacidad para embarazarse de 30 años, por dar una fecha aproximada, pues va a ovular 30 por 12, 360 veces. Y solo se fecundará pues 1, 2, 3, 4, o ninguna de repente. Cuando se ha fecundado, entonces, este folículo de Graf que ya soltó su óvulo se convierte en un cuerpo lúteo. Es el resultado del folículo de Graf rojo. Las partes que han quedado del folículo de Graf van a formar el cuerpo lúteo, que va a durar unos 3 meses en el embarazo. ¿Y qué va a hacer este cuerpo lúteo? Elaborar progesterona. Es una hormona reproductiva que va a dar una duración a el óvulo y, por supuesto, luego al feto. Primero el embrión, en todo caso. Okay. Pero si no ha sido fecundado el ovocito que soltó, que es la mayor parte de las veces, se va a convertir en una cicatriz llamada cuerpo albícalis.
igual en el cuerpo lúteo, luego de los 3 meses que elabora progesterona, también degenera y se convertirá en la misma cicatriz, pero con 3 meses de demora, porque ya cumplió su misión de elaborar progesterona. Entonces, el ovario tiene su epitelio de revestimiento, que es epitelio púbico simple, en realidad es un epitelio germinativo, epitelio púbico simple. Por debajo, una típica albuquimia, todo lo que vemos acá es corteza, mientras veamos folículo será corteza de la médula, que es más pequeña y central, vamos a encontrar vasos sanguíneos, arteriales, venosos, etc. ¿Y qué hay en la corteza? Pues hay diferentes folículos y también diferentes estadios de maduración. Vamos a encontrar un folículo primordial que tiene un epitelio plano simple, miren estas células planas. Vamos a encontrar acá otro folículo primordial. Acá ya tenemos un folículo primario, miren, ya no es epitelio plano, no es epitelio cúbico simple. Folículo primario. Luego del primordial, primario unilaminar. Cuando tengan más de una capa, 2, 3, 4 capas de células alrededor, será multilaminar. Siempre primario multilaminar. Y luego secundarios, y luego folículo grande. Epitelio germinativo, germinal, cúbico. Estamos hablando del estroma de la corteza, los diversos folículos. Primario con epitelio cúbico, primario unilaminar, siempre todos los folículos tendrán su ovocito en el centro. Primordial, epitelio plano simple, primario, epitelio cúbico. Primordial, epitelio plano simple, el ovocito en el centro. Y acá tenemos un folículo primario ya no unilaminar, porque el epitelio cúbico tiene varias capas. Aquí ya van a ver algunos otros campos. El ovocito, por ejemplo, acá, con su núcleo, se va a cubrir de un refuerzo, una membrana que lo va a cubrir y proteger. La zona pelúcida. La zona pelúcida es una membrana bastante resistente que desde el estadio de folículo primario multilaminar se hace presente, cubriendo y protegiendo al ovocito. Zona pelúcida. Aquí también, estas células que fueron primero planas en el folículo primordial, luego fueron cúbicas en el epitelio del folículo primario unilaminar con una sola capa, luego fueron varias capas. Cuando se forman varias capas, estas células cúbicas, entonces se va a llamar células de la granulosa. Ojo con ese nombre, se va a nombrar bastante en fisiología y en los exámenes. ¿Qué son células de granulosa? Son células que han derivado del inicio de la formación de los folículos, que han cubierto el ovocito, pero cuando llega ya al estadio de ovocito primario multilaminar, se juntan estas células cúbicas y forman células granulares o granulosas, algunos lo llaman los textos células de la granulosa. Esas células granulosas son capaces de elaborar nutrientes, son capaces de elaborar hormonas importantes como los estrógenos y la progesterona, es importantísimo. Células de la granulosa, que luego veremos más adelante. Entonces esto es para leer. En el folículo primario multilaminar, que es este, que es posterior al folículo primario unilaminar, las células foliculares cúbicas, estas que vemos por acá, forman 2 o más capas, y reciben el nombre de células granulosas, formadoras de estrógenos y de progesterona, y su proliferación depende de una proteína, la activina, producida por el mismo ovocito. La zona pelúcida, hemos hablado de esta acá es de la zona pelúcida.
Esta capa un poco opaca, un poco gruesa también, zona pelusa, que envuelve a el ovocito para protegerlo. Es un folículo primario multilaminar y la zona pelúcida, membrana que envuelve y protege al ovocito. Esa membrana, zona pelúcida, tiene glucoproteínas, proteínas y glúcidos. ¿Cuáles son estas proteínas y glúcidos? ZT1, 2 y 3. ZT significa zona pelúcida 1, 2 y 3, que es secretada por el ovocito. Folículo secundario, seguimos avanzando. El folículo secundario ya tiene el ovocito un núcleo considerable, la zona pelúcida también se hace más resistente, la granulosa crece y luego vamos a ver que el resto comienza a aparecer las tecas. ¿Qué son las tecas? Son, digamos, formaciones que van a derivar de las células del estroma del ovario. El estroma del ovario va a elaborar unos tejidos conectivos llamados tecas. Estas tecas también contribuyen bastante para la formación de estrógenos sobre todo. Entonces tenemos acá folículo secundario. En el folículo secundario se va a formar otras estructuras. Se va a formar el antro. ¿Qué es el antro? El antro es una cavidad que se va a formar dentro del folículo. Esa cavidad va a contener líquido antral. Ese líquido antral tiene muchos nutrientes para el ovocito. Entonces tenemos acá, esto recuerden ustedes, esta es la corteza ovárica. ¿Qué hay en la corteza? Folículos. Folículos en diferentes estadios de maduración. Y aparecen las tecas. Teca externa y teca interna. La teca externa simplemente es tejido conectivo de esos folículos. La teca interna tiene muchos vasos sanguíneos y participa en la formación de estrógenos. La teca interna. ¿De qué manera? La teca interna va a elaborar, ojo con esto lo que les voy a decir, también pregunta de examen teórico. La teca interna elabora un andrógeno, la androstenediona. Este andrógeno, androstenediona elaborada por esta teca interna, va a entrar al interior de la célula de la granulosa. Una vez que ingresa la androstenediona dentro de la célula de la granulosa, estas células granulosa van a elaborar una enzima, aromatasa. Al hacer contacto la enzima aromatasa, elaborada por las células granulosas, al hacer contacto con la androstenediona, elaborada por la teca interna, se va a formar un estrógeno llamado estradiol. Y como estrógeno va a participar en el tema nutritivo, reproductivo y homeostasis del órgano. Vemos acá entonces ubicación. Teca interna es esto. Y acá está la célula de la granulosa. Están separadas por una membrana basal. No es que puede ingresar la teca interna. Lo que sí ingresa es su hormona androgénica, androstenediona, a las células granulosas. Células granulosas entonces, al encontrar a la androsterona acá, va a generar una enzima, la aromatasa, para formar estradiol, que es un estrógeno. Lo que dice acá. La célula de la teca interna produce una hormona sexual androgénica androstenediona, la cual penetra dentro de las células granulosas, donde la enzima aromatasa convierte el andrógeno androstenediona que entró en un estrógeno estradiol para la función reproductiva. Una lámina basal separa la teca interna de la granulosa. Bueno, lo de aquí ya son prolongaciones, parece una cosa muy, digamos, tensa, pero no tanto, no se va a explicar. Ya sabemos que las células granulosas son
células importantísimas que van a elaborar progesterona, estrógeno, para darle nutrición a los ovocitos, etc. Pero esas células granulosas se van a organizar. Cuando las células de la granulosa se ponen detrás del ovocito, se llamará cúmulos óseos. ¿Qué son los cúmulos óseos? Son las mismas células granulosas, pero que están por detrás del ovocito. También las células granulosas van a ubicarse alrededor del ovocito. Y cuando se ubican alrededor del ovocito, las células granulosas se llaman corona radiada. Muy bien. Entonces tenemos acá el ovocito, ya este es folículo de Graf, o también puede ser folículo secundario, porque en ese momento del folículo secundario se elabora el antro, que es esta cavidad con células, con líquido antral, que contiene el líquido antral, nutrientes. El ovocito se encuentra dentro del antro, en esta etapa de folículo secundario o terciario de Graf. Entonces el ovocito tiene siempre su zona pelúcida que lo protege, tiene las células de la granulosa, tiene estas células, cuando se colocan por detrás del ovocito se llamará cúmulos óseos, y cuando le dan la vuelta alrededor del ovocito se llamará corona radiada. Entonces está sencillo. Y las tecas están por fuera. La teca externa está más atrás y solo es un decir. Su misión va a ser sostén, tejido conectivo. Y la teca interna, muy vascularizada, va a elaborar, en este caso, ya hemos hablado de la androstenediona, que es un andrógeno que va a penetrar ese andrógeno aquí a la célula granulosa para que esta célula granulosa elabore el estradiol, que es un estrógeno. Entonces, esto como para tomar el examen. G, célula granulosa, CE, corona radiada, alrededor del ovocito, CO, cúmulos o óvulos por detrás de la teca interna. El cuerpo amarillo, ya hemos dicho que cuando el folículo de Graf ya actuó, el folículo de Graf ya soltó el día 14 de la ovulación su óvulo, entonces ya cumplió su misión el folículo de Graf. Sin embargo, si es que hay de fecundación, ese folículo de Graf se va a convertir en cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo va a elaborar progesterona por unos 3 meses. Y si no ha ocurrido fecundación, se va a convertir en una cicatriz llamada cuerpo albicans. Este mismo cuerpo lúteo, elaborando progesterona, durará 3 meses y luego se convertirá también en cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo o cuerpo amarillo son sinónimos, cualquiera de los dos. Se produce luego de la ovulación. Está formado por las células de la granulosa y las células de la teca interna del folículo de Graf. Es el cuerpo lúteo. Cuerpo formado por la célula de la granulosa y de la teca interna. Cuerpo lúteo o cuerpo amarillo consiste en células que han quedado como restos del folículo de Graf roto y que se han especializado para sintetizar esteroides como la progesterona. El cuerpo lúteo está formado por la reorganización de las células de la granulosa y las células de la teca interna del folículo de Graf luego de la ovulación, cuando el folículo de Graf ya cumplió su función. Cuerpo lúteo. Cuerpo albicans, las cicatrices que quedan luego que el folículo de Graf cumple su función. Al final del ciclo menstrual, si ha habido ciclo menstrual, no ha habido ovulación, o no ha habido fecundación, perdón. O después del primer trimestre del embarazo, es decir, después de 3 meses, el cuerpo lúteo degenera involuciones, se forma una cicatriz fibrosa llamada cuerpo albicans. Los folículos atrésicos son folículos que nunca desarrollaron, nunca terminaron de desarrollar.
sea, ¿qué es una atresia en cualquier tejido, cualquier órgano? La atresia es la falta de desarrollo de algún órgano, de algún tejido. Es decir, comienza a desarrollarse, pero en determinado momento de su desarrollo se estaciona y ya no avanza más. Diferente es la atrofia. La atrofia es un tejido que estuvo funcionando bien, pero en determinado momento dejó de funcionar y se atrofió. En cambio, la atresia nunca se desarrolló, no llegó a desarrollarse, se quedó en el camino. Entonces son los folículos atrésicos. Degeneraron y degeneran al final, y los más pequeños de repente pueden todavía elaborar algunos andrógenos débiles. Folículos atrésicos que no terminaron de desarrollar. Bueno, mama, vamos a darle mama unos pocos minutos, porque no hay mucha información para acá, pero para que ustedes lean. Bueno, la mama son dos glándulas que están sobre varios músculos, sobre todo el pectoral mayor, y se encuentran por delante entre la segunda y sexta costilla, en la pared torácica. Está conformada por abundantes lobulillos mamarios. Cada lobulillo mamario contiene en su interior acinos mamarios. Los acinos mamarios van a elaborar la secreción láctea. La mama puede dividirse en dos grandes tipos. Mama en reposo, cuando no hay embarazo ni lactancia, y mama activa, una mama en lactancia y embarazo. Y bueno, las características histológicas cambian solamente en tamaño, en forma, en número de acinos, pero básicamente va a tener dos componentes. Un componente que es el parénquima. El parénquima está formado por las glándulas, por los lobulillos y los acinos, y el estroma, tejido conectivo fibroso, denso, fibras colágenas y adipocitos. Son los dos componentes. Tiene un pezón, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas como las glándulas de Montgomery, las areolas igualmente. Internamente, vamos a ver que vamos a ubicar a los lobulillos o lóbulos mamarios. Cada uno de ellos contiene numerosos acinos glandulares que elaboran la secreción láctea y se comunican a través de conductos. Cada lobulillo tiene en su parte interna un conducto intralobular en cada lobulillo mamario. Luego se van a conectar con otros conductos intermedios, conductos terminales, para finalmente llegar a los conductos principales, que son los conductos galactóforos, que van a converger en el pezón. Entonces, voy a lograr secretor, parénquima, lobulillos, con los acinos dentro de los lobulillos, y tenemos también el estroma, tejido conectivo, fibroso, denso, fibras colágenas y adipocitos en los láteres, dependiendo la edad de la mayor edad más adipocitos. Tenemos entonces el estroma, tejido conectivo denso y tejido adiposo. Adiposo blanco, se dice blanco porque hay dos tipos de tejido adiposo, blanco y pardo. El pardo solamente tiene los bebés recién nacidos y los animales. Y las personas, ya cuando pasan los días, los recién nacidos cambian a tejido adiposo blanco. La mama activa, la actividad está inducida por la secreción de las hormonas estrógenos y progesterona. Entonces, la mama activa tiene abundantes lobulillos mamarios conteniendo acinos glandulares en el interior,
cada lobulillo contiene en su parte interna un conducto intralobular. Conducto intralobular. Y el estroma, que es el tejido conectivo denso, y adhesos. Con mayor aumento, un lobulillo con un conducto intralobular, otro conducto intralobular en otro lobulillo. Y ellos tienen en el interior secreción láctea. Y cada uno de estos lobulillos tiene unas células mioepiteliales, que es una combinación de células epiteliales con fibras musculares. Estas células mioepiteliales hacen contracciones por el tema de la fibra muscular lisa. Una de sus funciones principales es la contracción. Al contraerse van a hacer más fluida la salida de la luz. Conducto intralobular, células secretoras, es decir, los acinos glandulares, las células mioepiteliales alrededor de cada uno de estos lobulillos. La mama tiene, ojo, esto es importante, la mama tiene tejido conectivo denso en el estroma. Sin embargo, los lobulillos también tienen su propio estroma. El estroma de los lobulillos es tejido conectivo laxo. ¿Ven? Por ejemplo, laxo dentro del lobulillo. En el estroma, entre los lobulillos, es tejido conectivo denso. Eso hay que tenerlo bien en cuenta porque pueden ustedes confundirse en las preguntas. Este es un lobulillo con numerosos acinos glandulares. En el interior, este es un acino, por ejemplo, con células acinadas, parecido a la del páncreas. Núcleos de cada célula acinar, en el centro tenemos la luz. Son los acinos los que elaboran la secreción del epitelio. Esquema de un epitelio prismático. Eso que ven. Prismático sería en cúbico, ¿de acuerdo? Y las células Epitelio principales de prismático la monoestratificado o cúbico simple, con los mioepitelios alrededor. Dice acá, los lobulillos, los acinos y los conductos o canalículos normales están tapizados por un epitelio cúbico monoestratificado o simple. no tienen función. Y por fuera, el mioepitelio, una mezcla de fibras musculares lisas y epitelio. Los mioepitelios, alrededor, células epiteliales con fibras musculares lisas están situados por debajo de los epitelios glandulares con epitelio cúbico simple. Los mioepitelios terminan en la actividad secretora con la contracción de sus fibras musculares que están combinadas con el epitelio. Mioepitelio. Entonces acá tenemos algunas estructuras para señalar cabezas de flecha. Estas son las células mioepiteliales. Flechas cortas. Acá tenemos las células de los conductos. Este es un conducto, miren, con secreción láctea. Este es un conducto. Flechas largas delgadas, fibroblastos, que elaboran fibras, colágeno. Asteriscos son las fibras colágenas del estroma. Son largas, ondulantes. Y flecha gruesa larga. Una arteriola y una triángulo con sus hematides. Ahora, para terminar, quedan 2 o 3 láminas. TDLU. ¿Qué significa TDLU de la mama? Unidad lobulillar y ductal terminal de la mama. Lo que dice acá se resume en lo siguiente. Existen grupos, cantidad de grupos, de lobulillos que elaboran el producto de la secreción láctea a través de los acinos glandulares. Y muy cerca de ellos, los conductos intermedios. Estos conductos intermedios, terminales también se llaman.
Entonces, tener mucha atención, porque este conjunto de lobulillo con su conducto se denomina unidad lobulillar o lobulillo y ductal por el conducto terminal de la mama. ¿Y por qué se pone tanta atención? Porque casi el 99% de los cánceres de mama se ubican o en los conductos, carcinoma ductal de mama, o en los lobulillos, carcinoma lobulillar de la mama. ¿En dónde? En sus epitelios. En sus epitelios. Por eso dice acá, esta microfotografía muestra una unidad lobulillar ductal terminal, la cual es la unidad estructural y funcional de la mama. En esencia, un conducto terminal, flecha, del sistema de conducto de la mama se une a una colección de pequeños racimos, cabeza de flecha, racimos conexionados dentro del lobulillo, los que producen leche para ser descargada a través del sistema de conducto. La mayoría de cánceres crecen en estas células de la unidad lobulillar ductal terminal. Entonces, esto es lo que tiene que tener. Acá igual dice algo parecido, acá flecha, tenemos un conducto terminal y cabezas de flecha, varios grupos de lobulillos, conteniendo acinos que elaboran secreción. Esta es la última. Este es un conducto galactóforo, hay unos 8 o 10 conductos galactóforos que reúnen en la secreción láctea de los diversos acinos que han elaborado a través de sus otros conductos, que son los supralobulillares y los terminales, convergen hacia los conductos galactóferos para que lleguen todos ellos al pezón. La parte final del conducto galactófero generalmente está con abundante leche en una mama activa, es decir, mama activa significa que está en lactancia. Entonces, esto está lista para ser descargada por la succión del bebé y también ayudada por esta fibra muscular lisa. Fibra muscular lisa. Estas fibras musculares lisas también hacen contracciones y ayudados sobre todo por la succión del bebé van a poder ser descargadas gracias a las contracciones del músculo del circunflejo. El seno lactífero, esto de acá se llama la última porción, importante, la última porción del conducto galactífero o galactóforo se denomina seno lactífero. ¿Qué es el seno lactífero? La porción más ensanchada final de los conductos galactóferos. El del centro es un color. Muy bien, hemos terminado, alumno. Váyase ya. Chao, chao. Bueno.